La carta del corazón. Un viaje hacia la verdadera pertenencia. Parte 1. El silencio de no pertenecer. Andrés Mendoza había crecido en la mansión más hermosa de la ciudad, pero nunca había logrado sentirse en casa. A los 18 años, con el cabello oscuro que contrastaba marcadamente con los ojos azules de su padre adoptivo, llevaba en el pecho una sensación constante de ser un extraño en su propia vida. Don Carlos Mendoza, magnate de la industria farmacéutica, había adoptado a Andrés cuando era apenas un bebé de 6 meses. Había sido un padre amoroso, generoso, presente en cada evento escolar y celebración importante. Pero Andrés siempre había sentido algo intangible entre ellos, como si hubiera una conversación que nunca habían tenido, una verdad que flotaba en el aire sin ser pronunciada. No era que don Carlos lo tratara diferente. Al contrario, había recibido todos los privilegios que el dinero podía comprar: la mejor educación, viajes por el mundo, oportunidades que la mayoría de los jóvenes solo podrían soñar. Pero cada privilegio parecía acentuar más la sensación de que no encajaba completamente en ese mundo de lujo y expectativas. Andrés, le había dicho don Carlos esa mañana durante el desayuno, ya es hora de que pienses en estudiar administración de empresas. La compañía necesitará liderazgo joven en unos años. Andrés había asentido, como siempre lo hacía, pero su corazón se había encogido. Él soñaba con estudiar trabajo social, con ayudar a niños en situaciones vulnerables, con hacer algo que sintiera auténtico y significativo. Pero ¿cómo explicarle a un hombre que había sacrificado tanto por él que sus sueños iban en dirección completamente opuesta? Esa tarde, mientras don Carlos atendía una reunión importante, Andrés decidió subir al ático de la mansión. Era su refugio secreto, el único lugar donde se sentía completamente él mismo. Había convertido un rincón en un pequeño estudio donde escribía en su diario y reflexionaba sobre la extraña melancolía que había sido su compañera constante desde la infancia. Fue allí, mientras reorganizaba algunas cajas viejas, que su vida cambió para siempre. Parte 2. El descubrimiento que cambió todo. Entre documentos legales y fotografías familiares, Andrés encontró una caja pequeña marcada con su nombre en una letra que no reconoció. Su corazón se aceleró mientras la abría cuidadosamente, como si presintiera que contenía respuestas a preguntas que había llevado toda su vida. Dentro había una carta sellada con su nombre escrito en el sobre: para Andrés, cuando esté listo para conocer la verdad. Con todo mi amor, Esperanza. Es un nombre que no había escuchado nunca en su casa, pero que inmediatamente resonó en algún lugar profundo de su alma. Con manos temblorosas, abrió la carta. Mi querido Andrés, si estás leyendo esto, significa que has crecido y estás buscando respuestas. Soy tu madre biológica, Esperanza Reyes, y escribo esta carta cuando tienes apenas 3 meses de edad, sabiendo que tal vez sea la única oportunidad que tenga de hablarte directamente. Quiero que sepas que entregarte en adopción fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más llena de amor que he tomado jamás. No porque no te amara, sino precisamente porque te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tengo 17 años y estoy muy enferma. Los médicos dicen que tengo una condición del corazón que no podrán tratar con los recursos que tengo. Podría vivir unos años más, o podría irme mañana. Pero lo que sé con certeza es que no puedo darte la vida que mereces. Carlos Mendoza no es un extraño para mí. Es mi tío, el hermano mayor de mi madre, tu abuela María. Cuando María murió, Carlos se había distanciado de la familia por diferencias que ahora parecen tan pequeñas. Pero cuando le escribí contándole sobre ti, sobre mi situación, él no dudó ni un segundo en abrir su corazón y su hogar. Andrés, eres sangre de su sangre. Eres familia por derecho propio, no solo por elección. Carlos no te adoptó porque fueras un extraño necesitado. Te adoptó porque eres su sobrino nieto, porque eres el hijo de la sobrina que amó, pero que perdió contacto por el orgullo. Pero más que eso, te adoptó porque vio en ti lo mismo que yo veo: un alma pura, destinada a cambiar el mundo con su bondad. Andrés tuvo que dejar de leer. Las lágrimas nublaban su visión, y su mundo entero se reestructuraba con cada palabra. Todo lo que había creído sobre sí mismo, toda esa sensación de no pertenecer, se estaba transformando en algo completamente diferente. Parte 3.
Revelaciones del corazón. Con el corazón palpitando, Andrés continuó leyendo. Hay más cosas que necesitas saber, mi amor. La sensación de no encajar que probablemente has sentido no viene de ser adoptado. Viene de llevar en tus genes el mismo corazón compasivo que ha caracterizado a las mujeres de nuestra familia durante generaciones. Tu bisabuela, Esperanza, sí, lleva su nombre a través del mío. Dedicó su vida a cuidar huérfanos durante la Guerra Civil. Tu abuela María fue enfermera en los barrios más pobres de la ciudad, trabajando por salarios mínimos porque su misión era sanar, no enriquecerse. Y yo, incluso siendo tan joven, había comenzado a trabajar como voluntaria en un orfanato cuando descubrí que estaba embarazada de ti. Es por eso que probablemente sientes esa atracción hacia ayudar a otros, esa incomodidad con el lujo cuando sabes que otros sufren. No es culpa ni ingratitud, es tu herencia espiritual. Es quien eres destinado a ser. Carlos no conoce todos estos detalles sobre nuestra familia porque el orgullo y los malentendidos nos separaron antes de que pudiera contárselos. Pero él te ama, Andrés. Te ama con la desesperación de un hombre que perdió la conexión con su familia y que ve en ti la oportunidad de recuperar lo que pensó que había perdido para siempre. Si estás leyendo esto, probablemente significa que estoy muerta, pero quiero que sepas que cada día de tu vida he estado contigo en espíritu. He cargado tu foto en mi corazón y he rezado para que crecieras sano, feliz y lleno del propósito que sé que llevas dentro. No le tengas miedo a tu destino, mi niño hermoso. Carlos te ha dado las herramientas, educación, estabilidad, amor. Ahora es tu turno de usar esas herramientas para cumplir el propósito que las mujeres de nuestra familia han llevado durante generaciones: sanar el mundo, una persona a la vez, con amor infinito y esperanza eterna. Tu madre, Esperanza Reyes. PD, en el fondo de esta caja hay algo que perteneció a tu bisabuela. Es un rosario que ha estado en nuestra familia durante más de 100 años. No importa si crees o no, llévalo como recordatorio de que vienes de una línea de mujeres fuertes que enfrentaron lo imposible con fe y amor. Parte 4. El rosario de las generaciones. Con lágrimas corriendo por su rostro, Andrés buscó en el fondo de la caja y encontró un rosario delicado, con cuentas de plata desgastadas por décadas de oraciones y esperanza. Al tocarlo, sintió una conexión inmediata, no solo con su madre, sino con toda una línea de mujeres que habían llevado este mismo rosario mientras servían a otros. Pero había más en la caja: fotografías de Esperanza, su madre biológica. Era una joven hermosa con sus mismos ojos oscuros y la misma sonrisa tímida que él veía en el espejo. En las fotos estaba claramente embarazada, siempre sonriendo a pesar de la evidente fatiga en sus ojos. Una foto en particular lo conmovió profundamente. Esperanza sosteniendo a un bebé, él mismo en lo que parecía ser un hospital, con don Carlos a su lado. Ambos miraban al bebé con una expresión de amor tan puro que Andrés entendió inmediatamente que su adopción había sido un acto de amor familiar, no de caridad hacia un extraño. Al reverso de la foto, en la letra de Esperanza, Carlos sostiene a Andrés por primera vez. Nunca había visto a mi tío llorar hasta este momento. Este bebé ya es amado por 2 familias. Andrés se sentó en el suelo del ático, abrumado por revelaciones que reestructuraban completamente su comprensión de sí mismo. No era un huérfano rescatado por bondad, era un sobrino nieto reclamado por amor familiar. No era un extraño en la casa Mendoza, era sangre Mendoza desde el principio. Pero más importante aún, su constante deseo de ayudar a otros no era una rebeldía contra sus privilegios. Era el cumplimiento de un legado familiar que se remontaba a generaciones. Escuchó pasos en la escalera. Don Carlos subía al ático, probablemente buscándolo después de terminar su reunión. «Andrés, ¿estás aquí arriba?» Era el momento de tener la conversación que habían estado evitando durante 18 años. Parte 5. La conversación del alma. «Papá», dijo Andrés cuando don Carlos apareció en la entrada del ático. Era la primera vez en meses que usaba esa palabra con completa certeza de su derecho a hacerlo. Don Carlos vio inmediatamente la carta en las manos de Andrés, y su rostro se transformó con una mezcla de alivio y aprehensión. «¿Encontraste la carta de Esperanza?», dijo suavemente, sentándose en el suelo junto a su hijo. «¿Sabías que estaba aquí?».
La puse aquí yo mismo cuando cumpliste 18 años, admitió don Carlos. Esperanza me pidió que te la diera cuando fueras lo suficientemente maduro para entender toda la historia. Pero he estado posponiendo el momento, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Don Carlos suspiró profundamente. Miedo de que una vez que supieras la verdad, te dieras cuenta de que he sido un padre inadecuado para el hijo de Esperanza. Miedo de que quisieras buscar esa vida de servicio que ella describe, y que sintieras que yo te había alejado de tu verdadero propósito. Andrés miró a su padre adoptivo, su tío abuelo, con nuevos ojos. ¿Por qué nunca me dijiste que éramos familia de sangre? Porque quería que crecieras sintiéndote elegido por amor, no obligado por sangre, respondió don Carlos. Cuando Esperanza murió 6 meses después de entregarte a mí, me hizo prometer que te amaría como si fueras mi propio hijo, no como un deber familiar. ¿Esperanza murió? La pregunta salió como un susurro. Sí, mi niño. Su corazón finalmente cedió cuando tenías 1 año, pero vivió lo suficiente para verte crecer, para asegurarse de que estabas sano y feliz. Sus últimas palabras fueron sobre ti. Dile que su mamá siempre supo que cambiaría el mundo. El silencio que siguió estuvo lleno de años de malentendidos que finalmente encontraban claridad. Parte 6. Legado de servicio. Papá, dijo Andrés finalmente, ¿sabes por qué nunca me he sentido cómodo con la idea de dirigir la empresa? Don Carlos asintió lentamente. Porque tienes el corazón de Esperanza, y el de María, y el de la bisabuela Esperanza. Porque llevas en tus genes el llamado a servir, no a acumular. Pero te decepcionaré si no sigo tus pasos. Andrés. Don Carlos tomó las manos de su hijo. La mayor decepción de mi vida fue perder el contacto con mi familia por diferencias superficiales. Cuando Esperanza me escribió, me di cuenta de que había desperdiciado años valiosos por orgullo tonto. No voy a cometer el mismo error contigo. Don Carlos hizo una pausa, organizando pensamientos que había estado guardando durante años. ¿Sabes por qué construí esta empresa farmacéutica? No fue para ser rico. Fue porque cuando era joven perdí a mi madre, tu bisabuela María, por falta de medicinas accesibles. Construí este imperio para asegurarme de que otros no perdieran a sus madres por la misma razón. Andrés sintió que las piezas de su vida finalmente encontraban su lugar. Entonces tú también has estado sirviendo, solo que de manera diferente. Exactamente. Y ahora es tu turno de encontrar tu propia manera de continuar el legado familiar. Don Carlos se levantó y se dirigió hacia una esquina del ático donde había una caja que Andrés nunca había notado. Esperanza no solo te dejó una carta, dijo abriendo la caja, te dejó un plan. Parte 7. El plan de Esperanza. Dentro de la segunda caja había documentos, fotografías y lo que parecía ser un proyecto detallado escrito en la letra cuidadosa de Esperanza. Tu madre pasó los últimos meses de su vida diseñando esto, explicó don Carlos. Un centro de apoyo integral para madres jóvenes en situaciones vulnerables. Madres como ella, que necesitan recursos médicos, apoyo emocional y opciones reales para sus hijos. Andrés examinó los documentos con asombro creciente. Esperanza había diseñado un modelo completo, desde cuidado prenatal hasta programas de capacitación laboral, desde apoyo psicológico hasta servicios de adopción ética. Era un proyecto visionario que atacaba la problemática desde múltiples ángulos. Quería crear un lugar donde las madres jóvenes tuvieran opciones reales, continuó don Carlos, donde pudieran elegir criar a sus hijos con apoyo adecuado, o hacer planes de adopción sabiendo que sus bebés irían a familias preparadas y amorosas. Quería asegurarse de que ninguna madre tuviera que tomar la decisión que ella tomó sin tener todos los recursos posibles. ¿Por qué nunca construiste este centro? Porque no era mi sueño, era el de ella, y yo no tenía la perspectiva correcta para hacerlo realidad. Pero tú, don Carlos miró a su hijo con orgullo. Tú tienes su corazón, su comprensión y mi capacidad de hacer que las cosas sucedan. Andrés sintió una emoción que nunca había experimentado. La certeza absoluta de haber encontrado su propósito. ¿Estás diciendo que quieres que construya esto en lugar de dirigir la empresa? Estoy diciendo que quiero que combines ambos. Usa los recursos de la empresa para construir el sueño de tu madre. Convierte las ganancias farmacéuticas en esperanza real para familias vulnerables.
Don Carlos sacó el último documento de la caja. Un testamento que dejaba una porción significativa de la fortuna familiar específicamente para la realización del proyecto de Esperanza. Tu madre lo planificó todo, hasta los aspectos legales. Solo estaba esperando a que tú crecieras lo suficiente para entender la responsabilidad que venía con su sueño. Parte 8. La primera piedra de la esperanza. 6 meses después de encontrar la carta, Andrés se encontraba parado frente a un terreno vacío en el centro de la ciudad, acompañado por don Carlos, un equipo de arquitectos y trabajadores sociales que habían abrazado la visión de Esperanza. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó don Carlos, mientras observaban cómo colocaban la primera piedra del que sería el Centro Esperanza Reyes. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió Andrés, tocando instintivamente el rosario de su bisabuela, que ahora llevaba siempre consigo. El centro sería más que un edificio. Sería la materialización de un legado de amor que se remontaba generaciones. Andrés había diseñado cada aspecto, pensando en las necesidades que Esperanza había identificado. Clínicas médicas accesibles, programas educativos, cuidado infantil, asesoramiento psicológico y capacitación laboral. Pero su innovación más importante había sido la creación del programa Madres Mentoras. Mujeres que habían pasado por situaciones similares y que ahora guiaban a otras jóvenes a través de decisiones difíciles. Tu madre estaría orgullosa, susurró don Carlos mientras observaba a su hijo dirigir las operaciones con una confianza y pasión que nunca había visto en él. Espero que ambas madres estén orgullosas, corrigió Andrés. Esperanza me dio el sueño, pero tú me diste las herramientas para hacerlo realidad. Durante la construcción, Andrés también había comenzado a estudiar trabajo social, combinando sus estudios con la administración práctica del centro. Había encontrado el equilibrio perfecto entre sus dos mundos, usando los privilegios de su crianza para cumplir el propósito de su herencia. Parte 9. El centro que sana generaciones. Un año después de la apertura, el Centro Esperanza Reyes había transformado no solo las vidas de las familias que servía, sino también la comprensión de Andrés sobre lo que significa verdaderamente pertenecer. Andrés, le dijo Carolina, una joven de 17 años que había llegado al centro embarazada y asustada. Quiero que sepas que decidí quedarme con mi bebé, porque ustedes me demostraron que es posible. Andrés sonrió, recordando las palabras de su madre, sobre cambiar el mundo una persona a la vez. ¿Y cómo te sientes con esa decisión? Por primera vez en mi vida, me siento esperanzada, respondió Carolina, tocando su vientre con ternura. Sé que no voy a estar sola, sé que tengo herramientas, sé que mi bebé va a crecer conociendo su historia desde el principio. Ese era el núcleo del trabajo de Andrés, asegurar que ningún niño creciera con las preguntas que él había llevado durante 18 años. El centro no solo apoyaba a madres jóvenes, creaba historias completas para las familias, documentando cada decisión con amor y respeto. Don Carlos visitaba el centro semanalmente, no como supervisor, sino como abuelo orgulloso, observando cómo su hijo había encontrado su lugar en el mundo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le había dicho Andrés durante una de esas visitas. ¿Qué? Que finalmente entiendo lo que Esperanza veía en ti desde que eras bebé. No solo llevas su compasión, llevas su capacidad de ver soluciones donde otros ven problemas. Andrés había transformado la sensación de no pertenecer en un propósito claro: crear pertenencia para otros. Cada madre joven que pasaba por el centro se iba sabiendo que tenía una familia de apoyo. Cada bebé era documentado con amor. Cada decisión se tomaba con recursos completos. Parte 10. El círculo de la pertenencia. 5 años después de encontrar la carta que cambió su vida, Andrés se encontraba en una ceremonia especial, en el Centro Esperanza Reyes. Era la graduación de la primera clase del programa de Madres Mentoras. 10 mujeres que habían llegado como usuarias del centro y que ahora se convertían en líderes comunitarias. Cuando llegué aquí, dijo Marina, una de las graduadas, pensé que mi historia había terminado. Tenía 16 años, estaba embarazada y mis padres me habían echado de casa. Pero Andrés y su equipo me enseñaron que mi historia apenas estaba comenzando. Marina sostenía a su hijo de 4 años. Un niño brillante que había crecido en el centro siendo amado por toda una comunidad. Hoy no solo me gradúo como mentora, me gradúo como ejemplo de que cuando una comunidad abraza a una madre joven,
Abraza el futuro. Andrés observaba desde el lado del escenario, junto a don Carlos, sintiéndose completamente en casa por primera vez en su vida. La sensación de desplazamiento había sido reemplazada por una certeza profunda. Él pertenecía exactamente donde estaba. «Papá», le susurró a don Carlos, «gracias por guardar la carta hasta que estuve listo». «Gracias a ti por tener el valor de leer la carta cuando la encontraste», respondió don Carlos. «Hay niños que nunca abren las cartas que les dejan sus padres por miedo a lo que puedan encontrar». En su bolsillo, Andrés llevaba una nueva carta que había escrito esa mañana. No era para él, sino para el futuro. Una carta para las madres jóvenes que aún no habían llegado al centro, para los niños que aún no habían nacido, para las generaciones futuras que continuarían el legado de servicio que Esperanza había iniciado. Para quienes vengan después, pertenecen aquí, su historia importa. Su futuro es brillante, y nunca, nunca están solos. Andrés Mendoza Reyes, hijo de Esperanza, nieto de María, bisnieto de Esperanza, y orgulloso continuador de un legado de amor. Al final de la ceremonia, mientras las familias celebraban y los niños corrían por los jardines del centro, Andrés tocó el rosario de su bisabuela y sintió la presencia de todas las mujeres fuertes que habían llevado antes que él. Su búsqueda de pertenencia había terminado, pero su misión de crear pertenencia para otros apenas estaba comenzando. La carta de Esperanza no había revelado un origen chocante, había revelado un propósito transformador que convertiría la sensación de desplazamiento en una fuerza de sanación generacional. La mansión donde había crecido seguía siendo su hogar, pero ahora también lo era el centro, los corazones que había tocado, y la red de esperanza que se extendía más allá de lo que Esperanza había soñado originalmente. Andrés había aprendido que la verdadera pertenencia no se encuentra en descubrir de dónde vienes, sino en entender hacia dónde vas. Y él iba hacia un futuro donde ningún niño crecería preguntándose si pertenece, porque todos sabrían, desde el primer día, que son amados exactamente como son. La pertenencia verdadera no se hereda, se construye con cada acto de amor, cada decisión valiente, cada vida que tocamos con esperanza. Esperanza no me dejó solo una carta, me dejó un mapa hacia mi verdadero hogar, el corazón de mi comunidad. Reflexión de Andrés en el diario que mantiene para documentar el crecimiento del centro.